Buenas, el día de hoy les vamos a hablar sobre la lingüística textual. El siguiente trabajo será presentado para el curso de Lingüística General. El grupo está conformado por María Fernanda Blanquicet Hernández, Luz Nadia Domínguez Guzmán, Karen Venecia Bertel, Gina Vergara Espitia y mi persona Juliana Delgado. En esta presentación hablaremos sobre la lingüística textual, daremos un concepto sobre ella, año y época en la que surge y las razones de su surgimiento. Después comentaremos sobre las propiedades de esta, las cuales son coherencia, cohesión y adecuación. Asimismo, estaremos hablando sobre la estructura de un texto, la cual se divide en tres: microestructura, macroestructura y superestructura. Por otra parte, se expresará la diferencia entre la lingüística textual y la gramática generacional, universal y transformacional. Por último, hablaremos sobre el autor Bandit, quien es uno de los máximos exponentes de esta lingüística. Empecemos hablando sobre la lingüística textual. Es una disciplina de la lingüística cuyo objeto de estudio es el texto y su estructura. Además, entiende al texto como un acontecimiento comunicativo con plenitud de sentido que posee unas propiedades. La lingüística textual surge a finales de los años 60, en el siglo XX, en las universidades de Europa Central. Su objetivo es darse cuenta de la coherencia y la cohesión de un texto, traspasando los límites de una oración. Esta surge como contrapeso de algunos principios de la gramática chomskyana y como prolongación y reafirmación de ciertos anuncios. A continuación, les voy a hablar sobre las propiedades del texto, que son coherencia, cohesión y adecuación. Coherencia, que nos dice que todo lo que se va a expresar en el texto debe tener un sentido lógico y debemos solo enfocarnos en hablar respecto al tema, sin contradicciones o repeticiones innecesarias. En pocas palabras, es la unidad del sentido de un texto. La cohesión, que permite que las ideas expresadas a través de las oraciones y párrafos estén unidas correctamente unas a otras. Y la adecuación, que es saber seleccionar un registro lingüístico apropiado de acuerdo con la situación comunicativa. Les presentaré el siguiente ejemplo, en donde se evidencia que no hay ni coherencia ni cohesión, ya que en todos los párrafos nos muestran ideas muy diferentes. Un niño llamado Andrés estaba jugando con sus amigos en el parque enfrente de su casa. Su hija le mandó entrar. El portero dijo que les apagara, pero él tenía hambre. Entonces se examinó de matemáticas, aunque había estudiado mucho. En este caso se puede evidenciar que en el texto no hay organización lógica y es casi imposible de interpretarlo, porque las oraciones no se relacionan entre sí y dejan confundido al lector. Seguidamente les hablaré sobre la estructura de un texto. Bueno, la estructura de un texto nos indica la manera de cómo está organizado un texto, valga la redundancia, para que éste tenga sentido. La estructura de un texto está dividida en tres partes: en macroestructura, microestructura y superestructura. Macroestructura. Cuando hablamos de macroestructura, nos referimos al tema o al asunto a tratar en un texto. Asimismo, esta nos permite individualizar la información y diferenciar el grado de importancia de unas ideas respecto a otras, es decir, de las ideas principales a las ideas secundarias. Y seguidamente la microestructura. En la microestructura se observan las relaciones semánticas y gramaticales que dan conexión y coherencia entre el tema central y las oraciones entre sí. Es decir, el léxico que se utiliza para construir un texto o un párrafo, el uso de conectores y la ortografía. Y por último, la superestructura. Bueno, la superestructura es la forma global de un texto y las relaciones jerárquicas entre sus párrafos. Esta estructura se describe en términos de categorías y de reglas de formación. Las categorías implican el orden en que el texto se presenta y las reglas determinan el orden, es decir, inicio, desarrollo y conclusión. A continuación les mostraré un ejemplo donde se evidencia la estructura de un texto. En el primer párrafo, que está subrayado en amarillo, vemos la primera idea. Y en la primera oración del segundo párrafo se puede concluir que es la segunda idea, lo cual se le llama macroestructura. En la microestructura
nos habla sobre los conectores que se deben utilizar dentro de los párrafos para conectar las ideas para que éstas tengan coherencia. Y por último, la superestructura que viene siendo inicio, que es el párrafo que está subrayado con amarillo. Luego sigue el segundo párrafo que viene siendo el desarrollo y el tercer párrafo, la conclusión. Bueno, para seguir con la presentación, les daré a conocer la diferencia que hay entre la lingüística textual, la lingüística estructural, la gramática generativa universal y transformacional. Y esta diferencia es que en las primeras lingüísticas se centró el análisis exclusivamente en la oración, mientras que en la lingüística textual en el texto. Así pues, el estructuralismo basó buena parte de su trabajo en la dicotomía saussuriana, es decir, lengua y habla. De la misma manera, la corriente transformacionalista centró su enfoque en la dualidad, competencia-actuación, y poco tiempo después se comenzó a trabajar en una lingüística del texto, o también conocido como una lingüística del discurso. Bueno, y ahora les hablaré sobre Theo Adrianus van Dijk. Es un lingüista y analista del discurso. Nació el 7 de mayo de 1943 en Nalwit, Países Bajos. Es licenciado de la Universidad Libre de Ámsterdam y de la Universidad de Ámsterdam. Se doctoró en la última universidad en 1972 con una tesis sobre la gramática del texto. Les daré a conocer algunas de sus investigaciones y estudios. Sus áreas de investigación en los estudios del discurso han sido la teoría literaria, la pragmática del discurso, la psicología del procesamiento del discurso, las noticias, la ideología, el discurso racista, el conocimiento y el contexto. Áreas en las que han publicado varios de sus libros. Es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y fue editor fundador de las revistas Poetics, Text, Discourse and Society. Innovador y pionero en la lingüística del texto, que aborda en el libro Text and Context. Aportes de Theo van Dijk. Fue creador de la ciencia del texto, catedrático de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta 2004. Es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 1999. Es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso y fundador de la revista de Internet Discurso y Sociedad. Principales obras de Theo van Dijk. Texto y contexto. La ciencia del texto. Las estructuras y funciones del discurso. La noticia como discurso. Racismo y discurso en España y América Latina. Y discurso y poder. Ya para concluir, la lingüística textual es una rama de la lingüística general que tiene como propósito específico del estudio de las estructuras del texto, que permite establecer el criterio para distinguir entre un conjunto de oraciones cuáles conforman una estructura textual y cuáles no. Para ello se hace necesario la implementación de sus propiedades, las cuales son coherencia, cohesión y adecuación. Además, se resalta que la diferencia de esta sobre la gramática generativa universal y transformacional es que la lingüística textual centró su análisis en el texto y las otras en la oración. Muchas gracias por su atención.